Si antes de ayer veíamos el testimonio que Juan daba acerca de sí mismo ante la pregunta de los doctores, ayer veíamos cómo Juan daba testimonio de Cristo, ¿no? Cómo Juan decía que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues al día siguiente, hoy, el testimonio de Juan comienza a causar efecto en sus propios discípulos, que pasarán a ser discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan cambian de maestro, pero lo hacen precisamente por fidelidad a su maestro. Juan lleva su testimonio acerca de Jesús hasta las últimas consecuencias. Los dos discípulos siguen a Jesús. Este seguimiento inicial, como veis, no responde, si miráis el texto, a una llamada del Señor, a diferencia de lo que es habitual, pero tampoco es consecuencia de un impulso espontáneo ni de una atracción especial por Jesús o por su enseñanza. La iniciativa, si os fijáis, no es de los discípulos, sino que obedece estrictamente al testimonio de Juan. La iniciativa, por tanto, siempre es de Dios. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. El pasaje del Evangelio de hoy es ese famoso donde Jesús dialoga con los primeros discípulos después de que Juan Bautista les dijera que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era el pasaje que veíamos ayer. Y estos discípulos eran discípulos de Juan Bautista, y la frase que los envía hacia Jesús es la que os decía: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ellos se van detrás, es el Cordero que quita el pecado. Es decir, hay una respuesta implícita. Si ese es el Cordero que quita el pecado y van detrás de él, entonces quieren que les quite el pecado. Y eso no lo podía dar Juan, eso solo lo podía dar Jesús. Entonces podríamos tener una primera respuesta: ¿qué buscáis? Busco que me quites el pecado. Tú eres el que quita el pecado, es tu especialidad, es tu oficio, sabes hacerlo, quieres hacerlo y puedes hacerlo. Hazlo, por favor, conmigo. La respuesta de ellos, sin embargo, fue otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Buscaban dónde vivía Jesús, y Jesús dice esa frase que también es tan significativa: venid y lo veréis. Jesús no les envió a un lugar, los acompañó a una experiencia. Donde vive Jesús no es algo que nosotros sepamos por señas, sino por señales, por signos de su presencia, por experiencia. No les envió a un sitio, los condujo a una experiencia personal que consiste en compartir la vida con Jesús. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. ¿Qué sería compartir ese día? Jesús todavía, vamos a llamarlo así, no era una superestrella, lo conocían poquitos, no estaba sepultado debajo de multitudes, estaba cerca y establece con ellos un diálogo, un coloquio. ¿Qué hicieron ese día? Conversaron, rezaron, cenaron. También es un motivo de reflexión para nosotros. Conversar con Jesús, orar con Jesús, cenar con Jesús. Ese fue el día que ellos vivieron, y después de eso Andrés va donde su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Eso tenía que sonar como una explosión de gozo. Eso es lo que estaban esperando desde siempre, siglos y siglos. ¿Cómo sería la alegría de Andrés? ¿Cómo sería la fuerza, el gozo, la energía que irradiaban sus palabras? Hemos encontrado al Mesías, sabemos dónde vive, hemos pasado un día con él. Toda la Iglesia, con todo lo que hace, es solamente esta frase: hemos encontrado al Mesías. Por eso rezamos, por eso cantamos, por eso nos arrepentimos y predicamos arrepentimiento, y por eso alabamos y enseñamos a alabar, y por eso atendemos a los pequeños y a los pobres, y por eso soportamos dificultades, por eso resistimos al demonio, por eso buscamos a los que no nos quieren y tenemos paciencia con los que no nos aman. La única explicación, el único amor de la Iglesia es que hemos encontrado al Mesías, hemos pasado un día con él. ¿Cuánto sentirían estos apóstoles? ¿Cuánto sentiría Andrés al poder ver colmada su esperanza, lo que estaba guardando, lo que quería, por fin lo ve? Si nosotros queremos tener una alegría semejante, tenemos que tener un deseo semejante. Solo si tenemos un hambre semejante, el pan del cielo nos va a saber a cielo. Para que el pan del cielo sepa a cielo, hay que tener hambre de cielo. Y eso era lo que tenían estos, porque eran discípulos del Bautista. Y el Bautista, con esa predicación de fuego, había cauterizado, había quemado sus corazones, los había purificado, los había templado, los había abierto a un mensaje mayor, a una esperanza más grande. Ya estaban listos, tenían un hambre increíble, tenían una sed increíble, anhelaban con todas sus fuerzas al Señor. Y un día, aquel por el cual les llegó,
el hambre, Juan Bautista les presenta el alimento. Ahí le tenéis. Y estos se van y prueban ese pan y se alegran en ese diálogo, se gozan en esa compañía y luego salen a anunciarlo. ¡Qué escena tan maravillosa! Señalando al Cordero, Juan se quedaba sin discípulos y eso se llama amor. Lo único que había hecho Juan en la vida era de discípulos y eso es lo que entrega a Jesús. A mí me impresiona la santidad del Bautista, sin familia, sin riqueza, sin fama, una vida de soledad, de penitencia. Parece que no hubiera escogido para sí mismo sino el dolor, la tribulación o el fuego. Su único gozo, Jesús, y es tanto el amor que le tiene a Jesús que le da lo único que ha hecho en la vida. Eso es muy grande. Uno se puede preguntar, ¿por qué Juan no fue allí donde Jesús? ¿O por qué no fue uno de los apóstoles? Hubiera podido ser. Juan lo señaló, pero no fue para poder seguir señalando, para que todos los que él tenía que entregarle a Jesús llegaran a él. Él entendió que él era el precursor, no se atribuyó una misión que no le habían dado, fue fiel a lo suyo, sabiendo que dentro, con Jesús, estaba la fiesta, prefirió quedarse de portero para que nadie se quedara deambulando por ahí, fuera, perdido. Mirad, la vida cristiana comienza con una llamada y es siempre una respuesta hasta el final. Eso es así, tanto en la dimensión del crecer como en la del obrar. Tanto la fe como el comportamiento del cristiano son correspondencia a la gracia de la vocación. Dios es tan grande que tiene tiempo para cada uno de nosotros. Me conoce, nos conoce a cada uno por su nombre personalmente. Cada uno de nosotros hemos recibido una llamada personal. Creo que debemos meditar muchas veces este misterio. Dios el Señor me llama a mí y me conoce y espera mi respuesta, como esperaba la respuesta de María, como esperaba la respuesta de los apóstoles, como espera la respuesta tuya. Dios me llama, te llama, y este hecho debería impulsarnos a estar atentos a la voz de Dios, atentos a su palabra, a su llamada, a fin de responder, a fin de realizar esta parte de la historia de la salvación para la que me ha llamado a mí. Y así, en el Evangelio de San Juan, pues Jesús, en esa pregunta, ¿qué buscáis?, pues es una pregunta que interpela a lo largo del tiempo y del espacio a todo hombre y mujer que se abre a la vida y busca el camino justo. Y esto es lo sorprendente. La voz de Cristo nos repite también a nosotros, ¿qué buscas? Y Jesús nos habla hoy mediante el Evangelio y el Espíritu Santo. Él se hace contemporáneo nuestro. Es Él quien nos busca aún antes de que nosotros lo busquemos. Respetando plenamente nuestra libertad, se acerca a cada uno de nosotros y se presenta como la respuesta auténtica y decisiva a ese anhelo que anida en nuestro ser, al deseo de una vida que vale no la pena, sino la vida ser vivida. Dejemos que nos tome de la mano, dejemos que entre cada vez más como amigo y compañero de camino, ofrezcámosle nuestra confianza, nunca nos va a desilusionar. Jesús nos hace conocer de cerca el amor de Dios. Nos hace comprender que nuestra felicidad se logra en la amistad con Él, en la comunión con Él, porque hemos sido creados y salvados por amor, y solo en el amor que quiere y que busca el bien del otro, experimentamos verdaderamente el significado de la vida y estamos contentos de vivirla, incluso en las fatigas, en las pruebas o en las desilusiones, incluso caminando contracorriente. Arraigados en Cristo, podremos vivir en plenitud lo que somos, creciendo en la amistad con el Señor a través de su palabra, de la Eucaristía, de la pertenencia a la Iglesia. Con la ayuda de la Iglesia podremos testimoniar a todos la alegría de haber encontrado a aquel que siempre nos acompaña y nos llama a vivir en la confianza y en la esperanza. El Señor Jesús no es un maestro que embauca a sus discípulos. Nos dice claramente que el camino con Él requiere esfuerzo y sacrificio personal, pero que vale la pena. Entonces no nos dejemos desorientar por las promesas atractivas de éxito fácil o de estilos de vida que privilegian la apariencia en detrimento de la interioridad. No cedamos a la tentación de poner la confianza absoluta en el tener, en las cosas materiales, renunciando a descubrir la verdad que va más allá, como una estrella en lo alto del cielo, donde Cristo quiere llevarnos. Entonces dejémonos guiar a las alturas de Dios. Feliz día para todos. Amén.